Iniciamos el análisis y el estudio de la única intervención nutricional que realmente es efectiva para incrementar la longevidad. Y esto es la restricción calórica. Como ya hemos podido ver durante el estudio de los longevos, de los centenarios, de las personas que tienen una longevidad extrema. En este tema, el tema 7, vamos a analizar un poco la definición de restricción calórica, qué es, y los fundamentos biológicos de la misma. Está muy claro que para aumentar la longevidad, como he dicho antes, la intervención nutricional fundamental es la restricción calórica, que básicamente se trata de una disminución, así, una definición simple, del número de calorías que ingerimos. Pero este aumento de la longevidad también se puede conseguir a través de un proceso similar a la restricción calórica mediante el uso de miméticos de la restricción calórica y también de mutaciones que simulan la restricción calórica. Podemos encontrar algunos tipos de nutrientes, drogas y también el ejercicio. El ejercicio físico es un mimético de la restricción calórica, es decir, produce los mismos efectos que la restricción calórica utilizando mecanismos o rutas parecidas. Otro caso son las mutaciones. Conocemos FOXO3, ApoE, IGF, mutación IGF, hormona del crecimiento, que realmente también son capaces, estas mutaciones, cuando aparecen en las personas, son capaces de producir un incremento de la longevidad utilizando vías de señalización o rutas similares a los de la restricción calórica. Si hacemos un breve historial de la restricción calórica y leemos sobre la historia de esta intervención nutricional, digamos que el hito fundamental fue en 1935 porque fue descubierta o fue, digamos, definida por primera vez por Mackay en Cornell utilizando un estudio en ratas, comprobando que realmente las ratas cuando eran sometidas a una dieta inferior a la normal, pues aparentemente tenían mejor salud y vivían más. Sin embargo, en la historia ya se han descrito algunas ideas o autores que han sugerido que la frugalidad, digamos, es un elemento que protege de la salud y que también mejora la capacidad funcional del organismo y que además también alarga la vida. Así ya Luigi Cornano, en 1464, ya lo definió. Posteriormente hay alguna idea de Francis Bacon, un filósofo también del siglo XVII. Otros autores como George Washington en el siglo XIX, en el siglo XVIII y también Goethe en el siglo XIX, también mostraron o de alguna forma definieron o plantearon la posibilidad de que la restricción calórica tuviera un efecto positivo. Hay incluso algunos estudios muy cercanos a Mackay, en el año 1917, que también ya sugerían este tipo de efectos. Total, a partir de se considera que el proceso, lo que es el concepto de restricción calórica, pues aparece en 1935 en nuestro estudio de Mackay, donde indica que se produce este efecto ya con un 40% de reducción de calorías en los modelos murinos. El estudio de esta intervención nutricional primero requiere la demostración del hecho de la restricción calórica, el hecho de que realmente la restricción calórica incrementa la longevidad y mejora la salud de los individuos. El segundo hay que definirlo en todos los modelos porque es el paso previo para entender sus mecanismos, cómo funciona la restricción calórica. Y el cuarto elemento pues corresponde realmente a aplicar estos conocimientos a humanos, ya sea con restricción calórica o buscando justamente estos miméticos o sistemas que de alguna forma pues lo simulan. En cuanto a la definición pues en principio puede parecer simple. Se trata de disminuir la ingesta de calorías. Existe una gran diversidad en cuanto a esta proporción de reducción y se podemos decir que en general, una especie de consenso, que se trata de entre una reducción del 10 al 50% de las calorías totales. Pero requiere una serie de condiciones. La primera es fundamental, sin malnutrición, es decir, sin ausencia de micronutrientes y macronutrientes necesarios para el correcto funcionamiento del organismo. Eso es muy importante. Entonces, ¿cómo se puede conseguir? Una reducción de la ingesta mediante un ayuno intermitente, periodos de ayuno con periodos de alimentación normal, o también mediante un ayuno prolongado. Estas son, digamos, las tres categorías. Por tanto, tenemos por una parte lo que se llama una restricción calórica estándar y otra restricción calórica que se llama mejor ayuno. Como veremos después durante el estudio del tema, ambos conceptos son parecidos, pero son distintos, incluso tienen consecuencias ligeramente distintas.
En el caso de la reducción intermitente o prolongada, los tres tipos de restricción calórica, en el caso de la reducción significa que se ingiere menos cantidad de alimento por cada toma, pero se mantiene el mismo número de tomas. En el caso del ayuno intermitente, pues se deja de comer completamente o casi completamente 2 días alternos o 2 días por semana. 2 de cada 5 o 1-1. Son las llamadas dieta intermittent fasting 1-1 o 2-5. Y ya el prolongado, que es mucho más complejo, se establece que son más de 3 días, 3 o más días, cada 2 o 3 semanas. O sea, son ayunos prolongados que están más separados en el tiempo, pero que tienen un efecto parecido al resto de tipos de restricción calórica. Existe una serie de cuestiones básicas sobre la restricción calórica que hay que tener en cuenta y que vamos a estudiar en este tema. El primero es el estudio de los mecanismos moleculares. Eso será en el tema siguiente, en el tema 8. Después estudiaremos los miméticos de la restricción calórica, drogas fundamentalmente y ejercicio, en el tema 9. Y finalmente estudiaremos todos los modelos de restricción calórica. Será el tema 10, 11 y 12. Vamos a estudiar 3 modelos fundamentales, que son el modelo de levadura como organismo inferior, el modelo de ratón como modelo superior cercano al humano y también el modelo de primate, que es el más cercano evidentemente al hombre. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene la restricción calórica? Lo que se conoce. Pues se sabe que la restricción calórica se ha comprobado que retrasa la sarcopenia, es decir, la pérdida de masa muscular que tiene lugar durante el envejecimiento. Es muy importante este proceso, ya que en muchas ocasiones es el proceso que, por ejemplo, es típico en enfermos de cáncer terminales. También retrasa la atrofia cerebral. Durante la edad se atrofia el cerebro, que en este caso se mantiene en varios modelos, incluido el humano. Y finalmente también retrasa la osteoporosis. La restricción calórica también protege fundamentalmente de algunos procesos típicamente de envejecimiento, en relación con la artritis, una enfermedad clásica del envejecimiento, mejora la salud, protege de enfermedades cardiovasculares y mejora la salud del colon. Y finalmente también previene procesos relacionados con la diabetes, el síndrome metabólico, previene de la neurodegeneración y también previene del cáncer. Como se puede observar en conjunto, este retraso, esta protección, esta prevención hace referencia fundamentalmente o incide fundamentalmente sobre enfermedades relacionadas con el envejecimiento. La cuestión es dónde está aquí la longevidad, pues justamente porque son enfermedades que están asociadas al envejecimiento. La disminución de la morbilidad de este tipo de enfermedades hace que realmente los organismos vivan más. En la restricción calórica es posible que posea algunos mecanismos específicos que regulen o que retarden el envejecimiento, pero la mayor parte de los efectos conocidos se realizan mediante su efecto sobre las enfermedades asociadas al envejecimiento. Disminución de la morbilidad producida por la restricción calórica sobre las enfermedades asociadas al envejecimiento. ¿Cómo se puede manipular la dieta para obtener una restricción calórica? En principio, la restricción calórica se entiende como una reducción de la cantidad total de calorías, como he dicho antes, manteniendo los micro y macronutrientes. Se puede realizar mediante lo que se llama una restricción dietaria. Nosotros vamos a definir la restricción dietaria como una restricción calórica donde también se pierden los micronutrientes. Eso es negativo porque conduce evidentemente a la malnutrición. También se puede conseguir mediante una reducción de las proteínas. La reducción de las proteínas, lo que se llama una restricción de proteínas, incrementa la restricción calórica. Esta reducción de proteínas se puede conseguir mediante también con una restricción de la metionina. Una restricción de metionina simula o es igual que una restricción calórica. También por una restricción de triptófano. Y finalmente se podría intentar mediante una restricción del resto de aminoácidos, pero en este caso se ha demostrado que realmente no tienen efecto. Es decir, restricción de proteínas asociado a una reducción del número de la cantidad de metionina y de triptófano. En el caso de la restricción lipídica no funciona como tal. No produce incremento de la longevidad porque no produce el efecto de la restricción calórica. Y también en el caso de la reducción de carbohidratos.
una reducción meramente de carbohidratos, solo de carbohidratos en dieta sintética, no produce el efecto de la restricción calórica. Es decir, la restricción calórica fundamentalmente se entiende que se consigue porque al reducir la dieta, la cantidad de alimentos que ingerimos en la dieta, estamos reduciendo a la vez lípidos, carbohidratos y sobre todo proteínas. El efecto es un efecto, digamos, de una forma sinérgico entre todos los componentes. Vamos a hablar ahora de los problemas en la aplicación de la restricción calórica. En general, hay un problema que está relacionado con el ajuste de la reducción con el tiempo. Es decir, si un individuo se somete a restricción calórica, esta reducción de la cantidad de calorías se debe mantener a lo largo del tiempo o debe, es decir, comen lo mismo los individuos, ingieren lo mismo los individuos cuando son jóvenes que cuando son adultos, cuando son mayores. Entonces, para solucionar este problema, lo que se hace es que se produce un ajuste continuo de la cantidad de calorías, de la reducción de la cantidad de calorías, referenciado siempre a los cambios del grupo control, que tienen que tener evidentemente la misma edad que el grupo que se está estudiando. Una segunda cuestión es el problema de la producción de obesidad en los controles. Se ha observado en muchos estudios, sobre todo en ratones, que las mejoras de la restricción calórica se originan porque se evita la obesidad que se puede conseguir en el grupo control. Si el grupo control se alimenta ad libitum, o sea, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de medida, es posible que se desarrolle obesidad y por tanto la mejora de la restricción calórica justamente simplemente evita la obesidad. Entonces, para ello se utilizan dietas que se llaman dietas del 90% como grupo control, o sea, dietas en las que ya se produce una disminución del 10% de una dieta normal y de esta forma se evita la obesidad. En humanos hay otros problemas específicos, como son el problema de la adhesión a largo plazo. Es decir, normalmente pues, hay problemas para que los individuos continúen con una dieta de esta naturaleza. Por eso lo que se han utilizado fundamentalmente son los llamados estudios a corto plazo. Un estudio a largo plazo es muy complejo de hacer en humanos. Entonces, un estudio a corto plazo, en 2 años, que es el caso, por ejemplo, del estudio Calery, que ha demostrado dar resultados positivos y que se hace justamente en individuos que se mantienen en estas condiciones, o al menos se intenta mantener en estas condiciones durante solamente 2 años.